from dust. Fuerza. Voluntad. Furia. Esas palabras, para bien o para mal, encerraban tras sí una definición que rezumaba fuerza y eran conceptos con los que innumerables seres deseaban estar asociados. Considerado como la encarnación viviente de esas palabras, Naruto Fenix fue una figura un tanto controvertida en todo el mundo sobrenatural. Su fuerza, su carisma e incluso su bondad provocaban el asombro de todo tipo de figuras y de todo tipo de facciones. Y el Diablo Rubio era famoso por haber mostrado compasión y misericordia incluso a los enemigos jurados de su raza, los ángeles y los ángeles caídos. Esos actos de misericordia, si bien provocaron el desprecio de la mayoría de los demonios mayores que desaprobaban sus acciones, lo hicieron querer por las figuras importantes tanto del cielo como por Grigori, quienes estaban agradecidos por su compasión. E incluso los demonios más impresionables quedaron impresionados por él. Debido a esas cualidades, Naruto Fenix fue adorado por muchos en el mundo sobrenatural. Sin embargo, esas mismas cualidades hicieron que muchos, demonios o no, lo detestaran. Entonces, era natural que cuando Naruto Fenix, uno de los grandes héroes de la guerra civil del diablo y el principal contendiente para el puesto de Lucifer, desapareció abruptamente, el mundo sobrenatural tuvo reacciones encontradas ante la noticia. Innumerables seres, demonios o no, incluidos ángeles y ángeles caídos, lamentaron la inesperada noticia de que alguien poderoso pero increíblemente amable había desaparecido sin dejar rastro. Al igual que muchos otros estaban más que encantados con la noticia. Algunos lo detestaban simplemente por ser un demonio, otros lo despreciaban por su compasión, pero la mayoría lo aborrecía por ser increíblemente poderoso e influyente. Sin embargo, antes de su desaparición, nadie se atrevió a desafiarlo por temor a provocar su ira. Era demasiado fuerte, de otro mundo. La idea de poder matar al contendiente al título de Lucifer era desesperanzada. Pero sin importar de qué lado estuviera un individuo, ya fueran los que celebraban o los que lamentaban la desaparición del héroe demonio, todos ellos, sin falta, compartían una pregunta en mente. ¿Dónde estaba Naruto Fenix? Esa fue la pregunta que quedó sin respuesta durante 200 años. Hasta ahora. La respuesta a esa pregunta los habría sorprendido a todos. Otra dimensión. En un mundo completamente nuevo, en el que prácticamente no existía el elemento sobrenatural que existía en esta dimensión. No había demonios, ni ángeles caídos, ni dragones ni dioses ni nada más. Solo existían humanos que poseían chakra, junto con parásitos alienígenas y masas de chakra llamadas Biju. ¿Y cuál era el lugar de Naruto en ese mundo? Era el séptimo Hokage, el líder de la aldea más grande y fuerte de ese mundo y, lo que es más importante, era el orgulloso padre de 3 niños revoltosos y el esposo de una recatada y hermosa, Hinata Hyuga. Sí, él tenía un lugar en ese mundo. Un lugar íntimo. Como Naruto Uzumaki. De pie junto a las ventanas que daban a la extensión de vegetación exterior, unos estoicos ojos azules brillaban en la oscuridad, esos charcos oceánicos no traicionaban ni siquiera una pizca de pensamientos mientras contemplaban la lluvia aparentemente interminable. Un rayo cayó sobre la tierra. Naruto no le prestó atención, cruzó los brazos y contempló todo en silencio. 1 año y medio después de su regreso, todavía se sentía inextricablemente perdido. Suponiendo que uno pudiera de alguna manera obtener la respuesta a la pregunta que plagaba el mundo sobrenatural, la pregunta de la desaparición de Naruto Fenix, otra pregunta surgiría para tomar su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué abandonaría su mundo cuando era inmensamente respetado, inmensamente amado, inmensamente poderoso y estaba a punto de alcanzar el liderazgo sobre toda la raza demoníaca? Solo los más cercanos a él y los que tenían poder sabían el motivo. La pérdida de su familia. Un giro morboso y trágico de los acontecimientos, ambientado unos meses después del final de la guerra civil de los demonios y orquestado nada menos que por Licebim Lucifer, un superdemonio cuyo poder superaba incluso al de su padre, y el que por puro aburrimiento, decidió condimentar las cosas invadiendo repentinamente la finca Fénix y matando a los padres de Naruto antes de huir. El dolor que siguió una vez que Naruto se enteró de esa revelación, desgarrador es una descripción suave. La muerte de sus padres, los 2 individuos que habían colmado a Naruto de tanto amor, afecto y apoyo que incluso superaba al de un Gremory, rompieron al rubio sin posibilidad de reparación.
De repente, no importaba que la guerra civil hubiera terminado con ellos como ganadores, no importaba que pronto él fuera coronado como el líder de la raza demoníaca, y no importaba que estuviera saliendo con Grayfia Lucifuge, una mujer a la que amaba hasta el fin del mundo y a la que planeaba proponerle matrimonio pronto. Porque cada pizca de felicidad en él se apagó, se extinguió, al darse cuenta de que no pudo proteger a la familia que tanto amaba. Y el enorme agujero en el lugar donde se suponía que debía estar su corazón, fue reemplazado por un dolor y una rabia tan grandes que emprendió una cacería por todo el submundo, usando cada gramo de recurso disponible para encontrar y asesinar al demonio que le había quitado a su familia. Si algo bueno había salido de la guerra civil contra los demonios, era el hecho de que el inframundo estaba separado del mundo humano, y eso significaba que Rizebim estaba a su alcance. Estaba tan concentrado en cazar a Rizebim que Naruto incluso abandonó a Grayfia antes de cerrar cualquier contacto con sus amigos que se preocupaban por él. Durante una semana entera, Naruto buscó en cada rincón del inframundo, incluso usando una técnica de clonación desarrollada recientemente que funcionaba de manera muy similar a los clones de sombra con memoria compartida, excepto que los clones eran intangibles y no tenían mucha aplicación en batalla. Con alrededor de 100 réplicas junto con el original buscando día y noche, sin dormir entre ellos, Naruto pronto encontró al hijo del Lucifer original, escondido cerca de las fronteras del extinto clan Malpas. Rizebim había subestimado las capacidades de caza del rubio y pagó caro por ello cuando Naruto inmediatamente lo enfrentó en combate. Agotado por incontables noches de insomnio y con poca energía como estaba, Naruto Phoenix de alguna manera todavía estaba dándole una paliza al hijo del Lucifer original. Según todos los indicios, Naruto ni siquiera debería haber sido capaz de luchar en su estado de agotamiento severo, pero la rabia que sintió lo impulsó hacia adelante y, con un impulso intenso, golpeó a Rizebim y le mostró exactamente por qué era considerado el demonio más fuerte. Tan intensa y poderosa fue la pelea, que inmediatamente llamó la atención de muchos demonios de alto rango, incluidos sus amigos y su examante que aparecieron en las ruinas del clan Malpas, observando con asombro y preocupación cómo los dos superdemonios peleaban. Una barrera separaba a los espectadores de interferir, creada por Naruto con la intención de evitar interferencias externas y hacer nulos e inútiles los hechizos de cualquier teletransportación. Creado únicamente para garantizar que Rizebim no pudiera escapar. La batalla duró casi medio día antes de que Naruto tuviera a Rizebim de rodillas, golpeado casi hasta la muerte y rogando por misericordia. Mirándolo con ojos fríos y llenos de ira, el demonio más fuerte no le mostró piedad mientras agarraba y sujetaba la garganta de Rizebim, y con un estallido de poder, lentamente aumentó el calor de sus llamas hasta que alcanzó grados que superaron incluso las veneradas y muy respetadas llamas de Amaterasu, la diosa del sol. Ni siquiera la barrera que protegía a todos los que miraban impidió que sintieran el intenso calor de las llamas de Naruto, llamas tan azules y ardientes que parecía como si el mismo sol se hubiera puesto con ellos. Nadie podía apartar la mirada, su mirada estaba fija en la escena de Rizebim siendo quemado vivo, gritando fuertemente de dolor antes de que sus cuerdas vocales fueran destrozadas. Fue un testimonio de la durabilidad de Rizebim que estuviera vivo y que su cuerpo no se convirtiera en cenizas incluso cuando el fuego alcanzó 3/4 partes de su poder calorífico. Cuando las llamas de Naruto alcanzaron su punto más alto, todo el cuerpo de Rizebim ya estaba chamuscado y no pasó mucho tiempo antes de que su propia forma se convirtiera en cenizas. Esa fue la escena que los demonios habían presenciado, e incluso los más cercanos a él quedaron paralizados por el miedo cuando Naruto dejó caer la barrera antes de teletransportarse. La culpa inundaría los corazones de quienes lo cuidaban y lo amaban, impidiéndoles visitarlo durante los siguientes días debido a la vergüenza. Las noticias de la batalla y de la muerte de Rizebim pronto se extendieron a todos los rincones del mundo sobrenatural. La forma brutal en que el superdemonio falleció provocó que aquellos que ya odiaban al rubio tuvieran aún más miedo de incurrir en su ira. Solo pasaron unos pocos días hasta que Naruto desapareció del mundo, dejando atrás a innumerables personas, incluida una Grayfia llorosa y desconsolada cuando se enteraron de su partida inesperada. Una partida a otro mundo, a otra dimensión, solo posible gracias al ser que había residido en la brecha dimensional. Gran Rojo. El dios dragón. Los dragones de los dragones. La existencia más fuerte. Y le otorgaron otro título específico que hizo que Naruto Phoenix lo buscara. El dragón de los sueños. El dios dragón era un ser nacido literalmente de un sueño, por lo que no era muy descabellado pensar que Gran Rojo pudiera ayudarlo en su empeño de vivir una segunda vida.
Eso era lo que había teorizado. Solo que, no tuvo en cuenta una cosa. Gran Rojo no era del tipo que ayudaría a enviar a otro ser a una dimensión diferente, pero después de una incesante insistencia, el ser más fuerte fue adquirido con la condición de que Naruto Fenix lo impresionara en su batalla. Y lucharon. El Gran Rojo era realmente un enemigo temible y, si no fuera por sus habilidades curativas, el diablo ya habría muerto hace muchas veces. Para ser honesto, por impresionante que fuera, el diablo sabía que con sus habilidades actuales, simplemente no había forma de vencer a la existencia más fuerte. En este punto, parecía que la vida llegaría muy pronto a su fin para el heredero del clan Fenix, y si ese realmente era el caso, entonces Naruto saludaría al más allá. Pero no sin antes dejar su huella. Naruto efectivamente había dejado su marca, había lanzado un ataque tan poderoso que dejó una quemadura visible justo en el lado izquierdo del núcleo del dragón. Un ataque que impresionó severamente a la existencia más fuerte. Tan impresionado quedó el dragón de los sueños, que puso fin a su batalla para respetar y reconocer la petición que se le había hecho. Gran Rojo le había impartido a Naruto el conocimiento de un hechizo que enviaría su propia esencia a un nuevo mundo, donde podría comenzar de nuevo. El único problema era que era muy poco probable que recordara algo de su vida pasada. A Naruto le pareció bien eso. En realidad lo prefería. Lo único que le quedaba del mundo que pronto dejaría eran sus amigos y su examante. El héroe Fenix no podía soportar la idea de hablar casualmente con Ajuka, Seraphio y Falbium, no después de cómo los había ignorado en su búsqueda de venganza. Tampoco podía olvidar a Sela. Una mujer verdaderamente extraordinaria y una amiga a la que conocía desde la infancia. Una mujer a la que apreciaba muchísimo y a la que daba por sentado. ¿Cómo se suponía que debía enfrentarla cuando Naruto le había dado el mismo trato cruel que le había dado al resto de sus amigos? Y fuésela por amor a Satanás. Ella, por encima de todos los que conocía fuera de su familia y posiblemente de Graifia, siempre se preocupó profundamente por él, afirmando que nada le importaba más que su salud y su felicidad. Vaya amigo que era, no apreciaba a su mejor amigo de la infancia que siempre pensaba en su futuro y su felicidad. Él no merecía ser su amigo cuando no la apreciaba apropiadamente como ella lo hacía con él. Y por supuesto, Graifia, ella fue la que recibió lo peor de lo que Naruto había repartido en su búsqueda para vengar a su familia. No había forma de que pudiera siquiera mirar en dirección a la mujer que amaba después de dejarla cruelmente de la forma en que lo hizo. Con esos pensamientos en mente, el diablo usó el hechizo adquirido, desapareciendo en la nada mientras su alma partía hacia un mundo que eventualmente llegaría a amar. Había pasado mucho tiempo desde entonces, 30 años según su cuenta, 60 para todos los demás en este mundo, cuando la esencia de Naruto Fenix había despertado dentro de Naruto Uzumaki durante el final cercano de su batalla con Ishiki Otsutsuki. Las impresionantes habilidades curativas del clan Fenix, tan poderosas que se pensaba que quienes poseían esas habilidades eran inmortales, estaban indisolublemente ligadas con la esencia de Naruto Fenix. Y con la fusión del espíritu de Naruto Uzumaki con el de Naruto Fenix, de donde originalmente se había derivado el alma de Uzumaki, llegó el nacimiento de Naruto Uzumaki Fenix. Un guerrero cuyos poderes y habilidades eran una fusión de ambas esencias volviéndose un todo. Ishiki Otsutsuki difícilmente había sido rival para el poder de Naruto Uzumaki en el modo Baryon. Pero con la fusión de ambas esencias y el nacimiento secuencial de Naruto Uzumaki Fenix, y con el inmenso debilitamiento debido al modo Baryon, llegó la desaparición de Otsutsuki. Naruto había limpiado el piso con él antes de la fusión e incluso en la remota posibilidad de que Ishiki se hubiera estado conteniendo y estuviera en su mejor momento, aún no podría derrotar al rubio que ahora era mucho más fuerte y también estaba en posesión de la casi inmortalidad del clan Fenix, lo que le permitía al demonio Shinobi ingresar al modo Baryon a voluntad sin repercusiones. No es que lo necesitara. Desde allí, Naruto había defendido la nación elemental durante otros 70 años, derrotando a cualquier parásito alienígena que llegara con la intención de conquistar su segundo mundo natal. Su esposa y sus 3 hijos sabían la verdad, les contó todo en la primera oportunidad que tuvo. Y tal como lo esperaba, lo aceptaron sus verdaderos orígenes. Una suave sonrisa tiró de los labios de Naruto. Aceptándolo. Exhalando, Naruto permitió que la calma lo invadiera. La tranquilidad embotó sus sentidos mientras se entregaba a la paz interior, una paz que nunca podría haber alcanzado hasta que finalmente encontró una familia en Hinata, Boruto, Imawari y Kawaki.
Naruto los amaba inmensamente, y ese amor fue bien correspondido, lo que permitió que comenzara el proceso de una curación profunda, una curación que ayudó a reparar los pedazos destrozados de su corazón después de haber recuperado los recuerdos de su primera vida. El tiempo voló. Habían pasado muchos años desde su batalla con Ishiki, y desde entonces se habían producido muchos cambios. El mundo todavía atravesaba una era de paz, el miedo a la guerra y la devastación se había desvanecido hacía tiempo, especialmente después de que Naruto matara a todo el clan Otsutsuki. Hinata estaba muerta, habiendo sucumbido a la vejez mientras sus hijos, ya no eran niños. Cada uno de ellos tenía ahora sus propios hijos y nietos y, personalmente, Naruto no podría haber estado más orgulloso de la vida que Boruto, Kawaki y Himawari habían construido para sí mismos. Había sido un duro golpe cuando ellos también finalmente cayeron en el abrazo del sueño eterno, pero el rubio podía encontrar consuelo en las décadas de recuerdos que compartió con ellos. Con la nación elemental en paz, el clan Otsutsuki muerto y nadie con vida a quien él considerara como una de sus personas preciosas, a excepción de las bestias con cola, Naruto finalmente liberaría el hechizo que mantenía su alma en la nación elemental. Así fue como terminó de nuevo en su mundo natal. 1 año y medio después, allí estaba. Había abandonado originalmente su universo natal. Su corazón estaba destrozado y aparentemente sin posibilidad de reparación. Pero finalmente había regresado, con el corazón reconstruido y rebosante de una sensación de serenidad que podía dejar pasmado incluso al dios más meditativo. Y ahora, incluso mientras intentaba descubrir su lugar en el mundo, Naruto Uzumaki Phoenix sabía una cosa con certeza, y era que él necesitaba. Un par de brazos se deslizaron suavemente alrededor de su abdomen antes de que el shinobi sintiera la suave huella de unos labios presionando contra la parte posterior de su hombro. Naruto se relajó voluntariamente, con los ojos cerrados en éxtasis, mientras la mujer que besaba su hombro retiraba sus labios antes de apoyar su rostro sobre su espalda, sus manos recorriendo suavemente su frente antes de posarse en su centro. ¿Cómo sabía que era una mujer? El par de montículos que sintió aplastados contra su espalda fue una buena indicación. ¿Está todo bien, Naruto? Habló la misteriosa mujer, su voz era una mezcla armoniosa de gentileza y sensualidad. No respondió de inmediato, sino que se tomó un momento para pensar en sus palabras antes de pronunciarlas. Estoy bien. Solo que tengo muchas cosas en la cabeza. La respuesta hizo gracia a la mujer, que soltó una risita y le arañó el torso distraídamente con la uña. Lo sé. ¿Por qué, si no, estarías mirando la tormenta a las 4 de la mañana? Una sonrisa traviesa se dibujó en los labios de la rubia. Solo estaba pensando en cómo te ves, como si hubieras engordado un poco. Ella jadeó, escandalizada por su proclamación. No pasó mucho tiempo hasta que Naruto hizo una mueca de dolor cuando las uñas de su amante se clavaron incómodamente en su estómago. ¡Ay! Bueno, estaba bromeando, en serio. Tu gusto en chistes es bastante pobre, le dio un golpe en el pecho para enfatizar sus palabras. Naruto no respondió, sus hombros temblaban mientras se reía entre dientes, para su falso disgusto. Tarareando contenta, la mujer se rió entre dientes antes de darle un suave beso en el omóplato. Volvamos a la cama. Podemos hablar por la mañana. Como desees. Naruto miró por encima de su hombro, sus profundos ojos azules como el océano se posaron en un par de suaves orbes dorados fundidos. Asaka. Varias horas después, Naruto yacía en la misma cama a la que lo arrastraron, con una sonrisa de satisfacción plasmada en su rostro, mientras su amante se acurrucaba junto a él desde lo alto de su pecho, maullando felizmente mientras le rascaba la parte posterior de las orejas. Era uno de sus pasatiempos favoritos, rascarle las orejas o cepillarle la cola, un pasatiempo que ambas rubias disfrutaban, aunque Yasaka obtenía mayor placer del acto que él. Es comprensible por qué. Aún así, nunca dejaba de divertirle lo poco líder que se volvía a ella una vez que sus dedos frotaban o rozaban un punto determinado. Muy lejos de la mujer que conoció menos de un día después de su regreso a su mundo natal. Decir que su primer encuentro fue duro es quedarse corto. La voluptuosa yokai lo había atacado nada más verlo, y él se vio obligado a tomar represalias.
Solo que él no estaba interesado en hacerle daño como ella a él, pero fiel a su suerte, Amaterasu había aparecido menos de un minuto después de que Yasaka intentara atacarlo, evidentemente queriendo hablar con el líder Youkai sobre algo. Al verlo, la diosa también se enfureció por su sola presencia y rápidamente se unió al asalto. Buenos tiempos, pensó Naruto sarcásticamente. Sabiendo que cuanto más se prolongara el conflicto, peor se pondría. Y además, no queriendo señalarle al mundo que estaba aquí cuando había llegado hacía menos de 24 horas, Naruto rápidamente sometió a la pareja. Los sujetó de tal manera que el acto físico de moverse fuera extremadamente difícil. Por si acaso, también les cortó el acceso al chakra y a la energía divina antes de esperar pacientemente a que la pareja se calmara. Las alegrías de poder usar la capa de chakra incluso cuando ya no era un Jinchuriki. Yasaka y Amaterasu eran sorprendentemente tercos con su ira. Cualquier intento de hablar con cualquiera de ellos mientras estaban inmovilizados resultó ser un esfuerzo infructuoso y, por lo tanto, en un acto de cooperación, los liberó, junto con su energía, con la esperanza de que finalmente entendieran que él no era una amenaza para ellos. Afortunadamente, su acto ayudó a apaciguar su ira hasta tal punto que finalmente recurrieron a comunicarse adecuadamente con él, preguntándose quién era, cómo estaba allí y por qué había venido. Naruto respondió tan honestamente como pudo sin divulgar el hecho de que estaba en un mundo diferente antes de su llegada a Kioto. Les dijo su nombre, lo que conmocionó interiormente a la pareja hasta la médula. Explicando que su llegada aquí fue completamente involuntaria, y que se debió al uso de una técnica de espacio-tiempo diferente a la regular. Ahora un poco más calmado, Naruto preguntó por la razón de por qué ambos habían estado tan enojados, lo que revitalizó su ira antes de que comenzaran a gritar sobre la injusticia que los demonios habían cometido contra ellos. Es decir, la masacre de Nekosou de hace unos años. Esa noticia dejó a Naruto en estado de shock, preguntándose qué había llevado a la escalada de tales acontecimientos. Tan sorprendido, que incluso usó sus habilidades de detección de emociones para tratar de determinar si Amaterasu o Yasaka habían estado mintiéndole o incluso exagerando sobre los horrores que se llevaron a cabo en el pobre Nekosou asesinado. Y por lo que había percibido de su enojo, era tan genuino como se puede imaginar, es decir, que cada palabra dicha era la verdad. Ahora, sabiendo por qué verlo había enojado tanto a la pareja, el diablo se inclinó mucho para sorpresa de la pareja antes de revelarles cómo estaba fuera de contacto con el mundo entero y cómo la misma noticia de lo que sus compañeros demonios habían hecho lo disgustaba hasta la médula. Pidió perdón antes de declarar que no se detendría ante nada para garantizar que aquellos que habían participado y eran responsables de crímenes tan atroces fueran llevados aquí, donde el panteón sintoísta tendría todo el derecho a juzgarlos. Lo único que les pidió a la pareja fue que no revelaran su identidad ni su encuentro, y que le dieran un refugio temporal en el que pudiera quedarse hasta que pudiera aprender todo lo que se había perdido sobre el mundo sobrenatural en las décadas que había estado ausente. Una solicitud que Yasaka y Amaterasu finalmente aceptaron después de una cuidadosa consideración. Fiel a sus palabras, poco más de una semana después, Naruto había regresado a Kioto y buscó sigilosamente a un Yasaka más tranquilo pero todavía aprensivo, quien a su vez convocó a la diosa del sol en su oficina. Por escépticos que fueran, ninguno de los dos vio el daño en estar solo con él, especialmente cuando el vergonzoso recuerdo de cómo Naruto los había vencido a ambos con una facilidad alucinante apareció en su mente. Al desenrollar un pergamino una vez que estaban en un claro privado, el demonio Shinobi abrió el contenido de ese pergamino, y entre 250 y 300 demonios aparecieron, cada uno de ellos inconsciente, con los cuerpos magullados más allá del reconocimiento. A pesar de la evidencia frente a ellos, Amaterasu y Yasaka tuvieron que asegurarse de que esos demonios fueran los responsables de la atrocidad de la masacre. Un uso rápido del hechizo de visualización de memoria realizado en algunos de ellos lo confirmó para la pareja. No hacía falta decirlo, pero nadie había vuelto a oír señales de esos demonios. El Shinobi aún recordaba cómo el inframundo había entrado en un alboroto por la pérdida de más de 250 demonios de clase alta. Se realizó una búsqueda masiva. No dio ningún resultado después de unos meses. No era de sorprenderse, ya que Naruto era el Hokage, el líder de la aldea de asesinos más grande de la nación elemental. Él sabría cómo borrar su propio rastro. Las relaciones entre él, Yasaka y Amaterasu se habían vuelto mucho más fluidas desde entonces.
No fue exactamente una navegación tranquila, pero a medida que los días se convirtieron en semanas y luego meses, Naruto rápidamente se encariñó con la pareja, tal como ellos con él. 10 meses después de haber conocido a la pareja, su relación con ellos se había vuelto tan buena que Yasaka incluso había confiado en él para que estuviera cerca y cuidara a Kunou en su ausencia. Y él y el pequeño se habían vuelto cercanos después de muchos viajes al parque y a las máquinas expendedoras de helados. En cuanto a cómo fue con la diosa del sol, él y Amaterasu desarrollaron una relación fraternal, uniéndose prácticamente por todo, lo que también incluía animes geniales como One Punch Man o Jujutsu Kaisen. No era algo que esperaba ni planeaba, pero se había acercado a todos ellos. Incluso reveló la verdad sobre su paradero en los últimos 200 años. Solo a Amaterasu y Yasaka, aunque Kunou era demasiado joven para saber sobre su viaje. 8 meses después, allí estaba él, saliendo con la bomba rubia que había intentado matarlo el primer día de su llegada aquí. La vida era una cosa muy divertida. Naruto detuvo sus atenciones y observó divertido cómo Yasaka se quejaba antes de mirarlo con un adorable puchero en los labios. ¿Por qué te detuviste? Él sonrió. Así que puedo hacer esto. Levantó la cabeza y la besó en los labios, apretándolos y moviéndose sensualmente con un ritmo que solo podía describirse como hipnótico. Yasaka gimió y Naruto aprovechó la oportunidad para deslizar su lengua en su boca, encontrando fácilmente la suya antes de participar ansiosamente en un intercambio de saliva. Por mucho que ambos disfrutaran del acto de Naruto acariciando las orejas y la cola de Yasaka, no les producía tanto placer como cuando los dos se besaban. Ese era un pasatiempo mucho más divertido para ellos, uno que amaban y en el que solían participar durante horas algunos días. De hecho, Kunou casi los había atrapado hace unos días. Afortunadamente para ellos, no lo había hecho. Naruto dudaba que él o Yasaka pudieran explicar por qué los dos estaban tocando sus labios y lenguas. Permitiendo que sus manos vagaran por el lugar, su mano derecha encontró su lugar en la mitad de su espalda, mientras que su izquierda descendió aún más antes de llegar finalmente a su destino. Agarró su trasero increíblemente grueso, dándole un buen apretón antes de darle un manotazo. Yasaka soltó un sonido mhmmm, amando la sensación de sus manos sobre su cuerpo. Continuaron besándose como si el mundo estuviera a punto de terminar, las lenguas entrelazadas en un baile lento, mientras Yasaka acariciaba y ahuecaba el rostro de Naruto con profundo cuidado, levantando lentamente su cabeza mientras se sentaba derecha en su regazo, para que pudieran reanudar su apasionado beso sin pausa. Sin darse cuenta, Naruto podría haber jurado que escuchó algo, pero finalmente lo ignoró, demasiado absorto en el beso abrasador en el que estaba atrapado con Yasaka como para importarle. Al final, la necesidad de oxígeno resultó ser demasiado grande para la pareja rubia, demasiado incluso para que su fisiología sobrenatural pudiera soportarla. Se separaron, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo considerable mientras respiraban profundamente. Hilos de saliva conectan la boca de Naruto con la de Yasaka como los cables de un puente combado. Una prueba irrefutable de la batalla de lenguas en la que había estado involucrado con la MILF caliente. De repente, Naruto notó un pequeño movimiento por el rabillo del ojo, miró y se quedó atónito brevemente antes de suspirar interiormente. Al notar hacia dónde se dirigía su mirada, Yasaka miró con curiosidad, un hilo de baba todavía milagrosamente conectado entre ella y su amante, y sintió que sus ojos se abrían en estado de shock. Allí, parada en la puerta con el desconcierto claramente reflejado en su rostro, estaba Kunou. Naruto suspiró una vez más. ¡Qué suerte tenía! Fue incómodo. Pero a pesar de eso, ni los dos adultos ni el precioso niño de 8 años pudieron romper la tensión en la habitación. Es bastante comprensible, ya que no era un suceso cotidiano. En el caso de Kunou, normalmente ella nunca se topaba con la imagen de su mamá besando a alguien más que a ella misma. Y especialmente no en los labios. Encontrar a su normalmente muy serena y elegante mamá besando a Naruto, a quien había llegado a amar mucho durante los 8 meses que había entrado en su vida, en los labios y haciendo cosas raras con sus lenguas, naturalmente, esto planteó muchas preguntas a su mente joven y curiosa. En el caso de Yasaka y Naruto, fue más bien el shock de ser atrapados lo que los dejó en silencio. Habiendo entrado en esta nueva etapa de su relación hace apenas 3 meses, ambas rubias mayores podían estar inequívocamente de acuerdo en que, si bien hasta ahora estaban saliendo felizmente, todavía era demasiado pronto para anunciar su relación, ya que había muchas incertidumbres por delante. Especialmente por parte de Naruto.
Y aunque el séptimo Hokage pondría cada gramo de su ser en asegurarse de que su relación funcionara, algo que le había dicho a Yasaka y naturalmente la había complacido muchísimo, todavía lo quería privado ya que había muchas complicaciones con las que necesitaba lidiar. Lidiar con esas complicaciones requirió algún tiempo. Bueno, esto tenía que pasar, reconoció Naruto con una gota de sudor. El shinobi honestamente había perdido la cuenta de la cantidad de veces en este solo mes en que él y Yasaka casi habían sido atrapados por el pequeño bribón debido a besarse durante horas. Teniendo eso en cuenta, era natural que Kunou eventualmente se topara con ellos. Obviamente Yasaka no pensó lo contrario, teniendo en cuenta la forma en que había mirado a su hija con la mandíbula floja y los ojos muy abiertos. Aunque el mayor contribuyente a la teoría de Naruto fue que la zorra rubia aún no había abandonado su regazo, sus manos todavía ahuecaban su rostro mientras el hilo de saliva que conectaba sus labios solo continuaba evolucionando hacia un arco más pronunciado. Sí, realmente fue incómodo. Salto temporal. 45 minutos después de tomar una buena y larga ducha, volver a reunirse en la sala de juegos, luego esperar pacientemente y escuchar mientras la rubia más joven de los tres bombardeaba a su hermosa madre con preguntas que hicieron que ambos se pusieran rosados, Naruto finalmente estaba en el lado receptor de la atención de Kunou. Curiosamente, a pesar de la seria conversación que estaba teniendo lugar, el trío estaba sentado en puffs que se rebelaban fuertemente contra la importancia de su discusión. Bueno, para ser más precisos, eran él y Yasaka quienes estaban acostados sentados en los puffs, mientras Kunou estaba sentada en el regazo de su madre. Hasta ahora, las preguntas principales a las que Kunou había buscado respuestas de su mamá eran qué hacían con sus lenguas cuando se besaban, cómo se sentían el uno por el otro, y desde hacía cuánto tiempo se besaban juntos. Las respuestas que recibió ayudaron a saciar la mayor parte de su curiosidad. Pero todavía había una pregunta en la mente de Kunou, una muy importante, la más importante de hecho, que necesitaba preguntar y solo podía escucharla de la importante figura masculina en su vida. Tío Naruto. Intentar expresar la pregunta le pasó factura más de lo que había previsto. Naruto le envió a la Youkai una sonrisa reconfortante para aliviar su nerviosismo, se bajó del puff y se arrodilló para que estuvieran a la altura de los ojos. Puedes preguntarme lo que quieras, Kunou. Responderé todas tus preguntas. Kunou reunió coraje y caminó hacia él, se movió nerviosamente tímidamente antes de decir, ¿puede ser mi papá? A un lado, Yasaka se había quedado efectivamente en estado de shock, con los ojos abiertos por la sorpresa y demasiado aturdida para decir algo, solo capaz de escuchar la respuesta de su amante a la pregunta de su hija. En cuanto a Naruto, fue solo debido a sus décadas de experiencia como padre de 3 hijos que le permitieron permanecer mayormente sereno mientras consideraba su pregunta. Sin embargo, tranquilo o no, no tuvo la oportunidad de responder a su pregunta. Es solo que, siempre me cuidas y me mimas con regalos cada vez que estamos juntos, y también me regañas si hago algo peligroso, igual que mamá. Actúas más como un papá que como un tío, lo sé por todos los libros que leí que muestran cómo es un papá, explicó Kunou apasionadamente. Además, leí en mis libros que la mamá y el papá de la casa siempre se dan un beso en los labios, y tú y mamá se dan el beso especial con la lengua. Agregó con un pequeño rubor antes de susurrar dócilmente. Y realmente quiero que seas mi papá. Naruto no pudo evitar sentirse muy conmovido por sus sentimientos, se tomó unos segundos para formular una respuesta. Gracias Kunou por ser una chica tan hermosa y de buen corazón. Le revolvió el cabello con cariño. Para responder a tu pregunta, aunque me encantaría ser tu papá, desafortunadamente no puedo. No me he ganado ese derecho. Como era de esperarse al no haber escuchado la respuesta deseada, Kunou hizo pucheros. ¿Es porque tú y mamá no están casados? Lo es, confirmó con dulzura. He llegado a amar a tu mamá, al igual que he llegado a amarte a ti también, Kunou. Una sonrisa tiró de sus labios mientras Kunou se sonrojaba antes de sonreír. Pero es porque los amo a los dos que quiero ser cuidadoso. ¿Cuidadoso? Asintió.
Tengo algunas complicaciones en mi casa que necesito resolver, y esas complicaciones pueden volverse realmente complicadas y peligrosas si no me ocupo de ellas. Oh, si bien ella entendió perfectamente su razonamiento, eso no significaba que su respuesta no la afectara. Sonriendo con picardía, Naruto tomó a la sorprendida Kunou en sus brazos antes de ponerse de pie en toda su altura, arrojándola hacia arriba antes de atraparla. Dicho eso, no significa que los dejaré solos, no, declaró con picardía al Youkai que ahora reía. Los consentiré a los dos en cada oportunidad que tenga. Cualquiera que observara la escena podía ver fácilmente cuán tierno y afectuoso era Naruto con Kunou, y cuánto lo adoraba. Asaka ciertamente podía verlo mientras sonreía ante la adorable vista mientras se levantaba. La ayudó a tomar una decisión que sabía sin lugar a dudas que sería una de las mejores decisiones de su vida. Naruto, gritó, atrayendo la atención de él y de Kunou hacia ella. Baja a Kunou y ven a mí. Confundido y curioso, el shinobi obedeció sin decir palabra, dejando al niño igualmente curioso y ahora mortalmente silencioso en el suelo antes de caminar hacia la sacerdotisa sintoísta. Sí, Asaka. Me amas, afirmó con sinceridad, ignorando las mariposas que sentía en el estómago al reconocer sus propias palabras. Una ceja divertida se elevó hasta la línea del cabello de Naruto. Creo que ya te lo he dicho muchas veces, sí, te amo mucho. Asaka no se dejó intimidar por su diversión y continuó. Y yo te amo, mucho. De hecho, te amo muchísimo. El séptimo Hokage sonrió antes de agarrar suavemente su palma y llevársela a los labios antes de besar el dorso de su mano. Yo también te amo mucho. Bien. Entonces, como nos amamos tanto, esto es lo que va a pasar. Un tono autoritario comenzó a aparecer en su voz. Te arrodillarás y me pedirás que me case contigo. Sorpresa era un término que ni siquiera empezaba a describir cómo se sentía. ¿Hablas en serio? ¿De verdad? Lo soy, confirmó Yasaka con firmeza mientras lo observaba con una mirada expectante y esperanzada. Te amo, y tú me amas y no hay ningún hombre al que quiera como esposo excepto a ti. ¿Pero qué pasa con todos mis problemas? ¿El inframundo? ¿Graifia? ¿El clan Fénix? Naruto no pudo evitar preguntar. Asaka levantó la mano y ahuecó suavemente el costado de su rostro mientras sonreía con cariño. Confío en que nos mantendrás a salvo. Pero ¿y si no puedo? Como con mí, incluso después de literalmente toda una vida, el diablo todavía estaba atormentado por la pérdida de sus primeros padres. Ella le acarició la mejilla para consolarlo. Sé que puedes. Ten fe en ti mismo como yo tengo fe en ti. Al verlo aún no del todo convencido, Asaka acercó la cabeza a su oído y recurrió a su arma más eficaz, el as bajo la manga. Kunou estaría muy feliz si te casaras conmigo, susurró descaradamente antes de apartar la cabeza. Naruto se rió entre dientes en respuesta. ¿Usando a tu hija como moneda de cambio, eh? Cualquier cosa para que te cases conmigo. No tengo anillo, afirmó. Eso solo significa que tendrás que proponerme matrimonio nuevamente más tarde, respondió Yasaka simplemente. Naruto, gritó ansiosamente después de soportar un momento terriblemente largo de silencio y una mirada en blanco. Su ansiedad desapareció y fue reemplazada por una gran ola de esperanza y felicidad cuando Naruto tomó su mano y se arrodilló. Asaka, te amo. ¿Quieres casarte conmigo? A pesar de haber sido ella quien lo presionó para que le propusiera matrimonio, Asaka todavía sentía el escozor de las lágrimas, la humedad acumulándose en sus ojos antes de que comenzaran a caer sobre su rostro. Sí, me casaré contigo. Levantándose, Naruto se tambaleó hacia atrás mientras en un momento de puro regocijo y alegría, Asaka se lanzó hacia su pecho con la fuerza de un tren, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de su abdomen antes de que sus labios buscaran los de él. La encontró a mitad de camino e inmediatamente se enzarzaron en un beso apasionado, pero sabiendo quiénes eran sus audiencias, se vieron obligados a interrumpirlo antes de poder dejarse llevar por la promesa no verbal de continuar más tarde mientras Kunou chillaba mientras corría hacia ellos. Naruto se rió de todo corazón mientras que de tal madre, tal hija, Kunou también se lanzó hacia él. Arrodillándose para poder tomarla en sus brazos, siguió otra risa, mucho más fuerte, mientras notaba la sonrisa más grande y feliz en el rostro de la niña de 8 años, mientras se ponía de pie nuevamente en toda su altura con ella en sus brazos. No es que se le pudiera culpar por estar divertido, mientras Yasaka se reía alegremente mientras envolvía sus brazos alrededor de su hija y su prometido. Este fue sin duda uno de los mejores días de su vida.
Entonces, ¿puedo llamarte papá? Kunou preguntó inocentemente mientras sonreía. Él sonrió. Me encantaría escuchar eso. ¿Cuándo se casarán mamá y tú? Preguntó emocionada. ¿Y puedo ser la niña de las flores? Nos casaremos esta semana, declaró Yasaka con firmeza mientras sus brazos lo apretaban a su alrededor de manera protectora. ¿Somos? Sus cejas se arquearon en confusión. En efecto, la expresión que le dirigió le transmitió a la perfección que no aceptaría un no por respuesta. Quiero que todas las mujeres del mundo sepan que tú eres mío, enfatizó con fuerza para su diversión. Naruto le dirigió una sonrisa traviesa. ¿Y si quiero una ren? Puedes conseguir una, pero yo sería la esposa número 1, por lo tanto, todavía me pertenecerías. Él se rió entre dientes ante su respuesta. No tendrás que preocuparte, los harenes realmente no me interesan tanto como al hombre promedio, e incluso si decidiera tener uno por alguna razón, aunque lo dudo mucho, sería uno muy pequeño. Bien, fue su respuesta. Bajando su mano hacia un destino específico, Naruto sonrió antes de realizar una determinada acción. Chilló Yasaka, un gran rubor rosado inundó su rostro antes de mirar con fastidio y vergüenza a su sonriente prometido que le pellizcó el trasero. La pobre Kunou, que estaba confundida sobre por qué su madre hacía ese sonido, no pudo cuestionarla ya que parecía aterradora con su mirada. Queriendo salvar a su nuevo papá de la ira de su mamá, Kunou llamó su atención. Tengo una idea. Dejando a un lado su enojo, Yasaka desvió la mirada hacia su hija, con una expresión curiosa en su rostro. ¿Cuál es tu idea, cariño? Kunou sonrió emocionada mientras miraba a su madre con esperanza. ¿Podemos ir los tres al parque de diversiones ya que ahora somos una familia completa? Absolutamente no, respondió ella de inmediato. ¿Quieres que te observe mientras te supes a esos juegos peligrosos que pueden hacerte daño? ¿Y si te pasa algo? Estaré bien, mamá, declaró el yokai más joven con terquedad. Por favor. No, dijo Yasaka con firmeza. Mirarme con esos ojos de cachorrito no hará que cambie de opinión, jovencita. Haciendo pucheros, Kunou se volvió hacia la única persona que podía convertir su deseo en realidad. Ahora bien, a pesar de sus muchos años de experiencia como padre de 3 niños revoltosos, especialmente con Imawari, que era una niña de papá meticulosa, Naruto de alguna manera cometió el error de mantener los ojos abiertos y fijarlos en el par de niños suplicantes. Eso fue un error. Inmediatamente, Kunou activó la técnica más terrible que un niño podría emplear en un adulto, una técnica que era innata en todos los niños existentes, y una que solo madres de voluntad fuerte como Yasaka podían soportar. El horrible y aterrorizante jutsu de ojos de cachorro. Una muerte absoluta de un solo disparo para cualquier persona que no fuera una madre fuerte. Naruto recibió todo el peso de ese ataque y no pudo evitar que Kunou se acercara y se vio obligado a mirar a la MILF Youkai con una mirada avergonzada. Supongo que no habrá ningún daño si estamos juntos con ella todo el día. Es comprensible que a Yasaka no le agradara que su prometido, su pareja, se pusiera del lado de su hija en un tema tan serio, por lo que era natural que lo aburriera con una mirada molesta. Se supone que debes estar de acuerdo conmigo. Se rió entre dientes. Bueno, tenemos que celebrar el compromiso y me gusta la idea de que los tres pasemos el día juntos. Por favor, mamá, dijo el yokai chibi con voz esperanzada. Suspirando, Yasaka finalmente accedió a su pedido. Está bien. Supuso que simplemente estaba siendo demasiado protectora. No es que ella fuera a cambiar eso, pero sí reconocía que a veces necesitaba relajarse un poco. Afortunadamente, ahora tenía un hombre confiable en Naruto para cuidarlas y cuidarlas. ¿Sí? Gritó Kunou. Iré a prepararme de inmediato. Sonriendo debido a lo contagiosa que era su actitud, Naruto la bajó y apenas pudo contener la risa mientras, fiel a su palabra, la niña de 8 años salió corriendo de la habitación para gran desaprobación de su madre. ¿Y si se tropezaba y se lastimaba? Ese era el pensamiento de la madre que suspiró una vez más ante las payasadas de su hija. Peor aún, iban a un parque de diversiones. Yasaka no notó ningún movimiento mientras se preocupaba internamente por el peligro de llevar a su hija a un parque de diversiones. Dejó escapar un suspiro silencioso mientras su amante le tomaba la cara entre las manos. Naruto secó las lágrimas de antes con sus pulgares, le dedicó una sonrisa y se sintió complacido cuando ella le devolvió la sonrisa. Tienes fe en mí, ¿verdad? No te preocupes, los protegeré a los dos pase lo que pase. Dejó caer sus manos y la abrazó.
Ella besó su pecho antes de apoyar la cabeza sobre él, rodeándolo con sus brazos mientras buscaba el calor y la fuerza que él poseía a raudales. Sé que lo harás, respondió Yasaka suavemente. Lo siento, estoy siendo muy indecisa y tonta, ¿no? Hablo de cómo confío en ti para mantenernos a salvo mientras tengo miedo de llevar a Kuno a un simple parque de diversiones. Estás siendo una madre realmente buena, la corrigió con gentileza. Mi primera esposa, Hinata, era exactamente igual a pesar de que yo era el Hokage y era considerado el shinobi más fuerte de la historia, ella se preocupaba todos los días por nada cuando se trataba de nuestros hijos. Le acarició el pelo, agradecido por haberle dado tiempo para ordenar sus palabras. Las mejores madres son las que podrían tener la mejor defensa del mundo preparada para sus hijos y aún así se preocupan por su bienestar. Prácticamente le temen hasta al aire cuando se trata de sus hijos. Me siento tonto, admitió Yasaka. Naruto le besó la cabeza. No lo eres. Ella echó la cabeza hacia atrás para que él pudiera ver lo seria que estaba. ¿Puedes colocar tu marca de teletransportación en Kunou? Sus ojos eran prácticamente complacientes. ¿El Iraisin? Parpadeó. ¿Estás seguro? Sé que estoy siendo súper sobreprotector pero no puedo evitarlo, al menos de esta manera si algo le sucede como que la secuestren, puedes teletransportarte directamente hacia ella y protegerla. No nos iremos sin antes dejarle una marca. Estuvo de acuerdo, sacando una sonrisa aliviada de la MILF Youkai. Ella le dio un beso en los labios. Gracias, y mientras estás en eso, siéntete libre de ponerme uno, así no tendrás que preocuparte por no poder protegernos. Naruto sonrió cariñosamente. ¿Quién soy yo para negarle algo a la diosa de mi corazón? Su declaración hizo que las mejillas de Yasaka se tornaran rosadas, pero a pesar de lo vergonzosas que eran sus palabras, no se podía negar en lo más profundo de su alma que sentía una ola titánica de felicidad inundarla debido a sus palabras. Al verlo sonreír ante su reacción, una llamarada de competitividad surgió dentro de la sacerdotisa sintoísta que no estaba dispuesta a dejar que él tuviera la ventaja cada vez que se enzarzaban en bromas coquetas, movió una mano desde su espalda hasta su rostro, acariciando suavemente y trazando las líneas de su mandíbula y pómulos de tal manera que no pudo evitar quedar aturdido. Tal era su experiencia, que Naruto, o cualquiera que estuviera en su lugar, podría fácilmente convencerse de que Yasaka era el concepto de seducción en forma física. La verdad era, que el shinobi ya estaba convencido de eso. Teniendo en cuenta que Yasaka poseía el tipo de belleza que podría hacer que incluso personas como Afrodita y Freya se pusieran verdes de envidia, era razonable que pensara eso. Decir que su rostro era impresionante no hacía justicia a la reputación de su estética. El hecho era que, Yasaka era absolutamente hermosa, tenía un rostro que podía capturar incluso los corazones de las diosas cuyo dominio era todo amor y lujuria. No hacía falta decir que sí podía seducir a las diosas del amor, y ciertamente podía, solo con su rostro, entonces nadie estaba exento de sus atractivos. Su tez era cremosa y perfecta, libre de imperfecciones. Ayudó a llamar la atención sobre las características de su rostro. Con labios llenos y húmedos que todo hombre y casi toda mujer sentían la tentación de chupar y besar, una pequeña nariz respingada que se arrugaba tiernamente cuando estaba molesta, un par de ojos almendrados que eran de un hermoso color oro fundido, y pestañas y cejas que parecían regios en su extravagante perfección. Bueno, cualquiera que haya tenido el placer de encontrarse con Yasaka podría entender por qué Freya y Afrodita consideraban a la sacerdotisa sintoísta como su rival. Sin hablar de su cuerpo, que era tan maternal como pecador. Yasaka poseía un cuerpo que era la definición de lascivo, con un par de pechos enormes y bien formados que colgaban de su etéreo pecho blanco, una cintura ágil que se curvaba en caderas escandalosamente anchas, un trasero ridículamente enorme que se movía como gelatina y un par de muslos gruesos y carnosos que se encogían hasta convertirse en exquisitas pantorrillas. Era un cuerpo erótico, un cuerpo que podría hacer babear incluso a los súcubos de más alto nivel. Considerándola en su conjunto, tanto el rostro como lo que había debajo, casi no existía ningún individuo en el mundo que estuviera en desacuerdo con la idea de que Yasaka era la seducción personificada. Naruto se sintió atraído hacia ella suave pero agonizantemente lento, con su mirada fija en un par de labios rosados tentadoramente regordetes que se fruncieron y lo llevaron a suponer que sería el destinatario de un beso apasionado.
Sus propios labios se fruncieron en respuesta, mientras la distancia entre ellos se disolvía rápidamente. Muy pronto, sintió su aliento caliente en su rostro y justo cuando intentó besar, desafortunadamente fue objeto de burlas cuando Yasaka apartó su boca de la suya y la acercó a su oreja. Ella susurró en un tono sensual: «Si soy la diosa de tu corazón, ¿no significa eso que debes adorarme?». Es comprensible que se estremeciera. Encantada fue una manera de describir la reacción de la complacida y curvilínea MILF que rió tímidamente antes de alejarse para que Naruto pudiera contemplar su rostro. Sentía que podría pasar la eternidad concentrado solo en ese acto. Definitivamente no sería la peor manera de pasar su vida. Yasaka parecía haber leído sus pensamientos mientras le dedicaba una sonrisa absolutamente erótica. «Una vez que terminemos de pasar el día con Kuno y regresemos, espero que adores cada centímetro de mí con tu lengua y tus manos». Ahora, seducción personificada o no, Naruto no se permitiría estar a sus caprichos así como así. Él era capaz de resistir sus atractivos, sin importar cuán fuertes fueran, cortesía de su experiencia con su primera esposa Hinata, quien también estaba muy arriba en el escalón superior de belleza y erotismo del que la mayoría de diosas soñaban ser parte. Como tal, no quedó completamente aturdido por su lasciva sugerencia. No, en lugar de eso, le iba a dejar perfectamente claro a su nueva prometida quién mandaba. Él deslizó una mano hasta su espalda baja y sin previo aviso, la atrajo con fuerza hacia él, disfrutando el sonido de otro eep. Cuando Yasaka se estrelló contra su cuerpo, Naruto sonrió. «Aunque seguramente lo haré, déjame decirte lo que también planeo hacer». Movió su boca hacia su oído y susurró. Pasaron muchos segundos antes de que el rostro de Yasaka comenzara a tornarse rosa, luego rosado, luego completamente carmesí. «Hasta mi trasero». Ella jadeó ante su lasciva sugerencia, sus manos volaron inmediatamente para proteger su entrada trasera, sorprendida por el próximo evento que Naruto tenía en mente, pero también se encontró muy ansiosa por intentarlo. «Hasta tu trasero», confirmó en voz alta, provocando que la MILF rubia gimiera de emoción. Era vergonzoso admitirlo, pero estaba rebosante de anticipación. Al ver su reacción, Naruto se rió levemente. «Creo que debemos cambiarnos, Kunou se enojará si decidimos no ir». «Y sí». Yasaka tartamudeó para su diversión. No hace falta decir que ganó esta ronda por sus bromas coquetas. Ya era hora. Naruto lo había pospuesto demasiado tiempo, pero esa ya no era una opción. Se encontraba frente a las puertas de la finca Phoenix, contemplando la casa en la que había residido la mayor parte de su vida. Montones y montones de recuerdos se abalanzaron sobre él de repente, destellos de las veces que su madre lo mimaba, de las veces que reía y se vinculaba con su padre, pasaron por su mente. Y una sonrisa, aunque triste por naturaleza, también llevaba consigo una montaña de determinación cuando cruzó su rostro. Era hora de que cumpliera con las responsabilidades de las que había huido. Eso fue lo que reconoció mientras se coló sigilosamente en la finca. Hace 200 años, 100 para Naruto y 200 en el mundo de DXD, cuando perdió a su familia y decidió buscar y enfrentarse al Gran Rojo, Naruto supo que no podía simplemente dejar a su clan sin alguien que lo guiara. Por ello, había recurrido a un miembro de la familia Phoenix, que era intensamente leal a él y a sus padres. Raven Phoenix, un demonio respetado de su clan y que le tenía una lealtad impresionante. Con su reputación, su destreza en la batalla, su honor e integridad, Naruto no vio a nadie más que fuera tan digno de liderar y guiar al clan como Raven. Es comprensible que Raven se sorprendiera cuando le revelaron los detalles del plan de Naruto, y tal era su respeto y la alta estima que tenía por su nuevo líder del clan que Raven inicialmente se negó, eligiendo en cambio intentar que Naruto se quedara y se comprometiera con el puesto de jefe del clan. Si Naruto tenía alguna duda en ese entonces, se disipó rápidamente ante el celo con el que Raven intentaba lograr que se quedara. Al final, el demonio Shinobi logró que Raven aceptara siempre y cuando fuera un puesto temporal hasta que Naruto regresara, una estipulación que Naruto aceptó pero en secreto ni siquiera sabía si iba a honrar. Después de todo, era difícil honrar una estipulación que no sabía que podía cumplir con la búsqueda en la que se estaba embarcando. Podría morir contra Gran Rojo. O Gran Rojo podría reconocer su deseo pero advertirle que esto era algo de lo que no se podía regresar. Tal vez fuera posible viajar de un mundo a otro, pero él no quería hacerlo, había demasiada incertidumbre, demasiado para saber si era posible honrar la estipulación de Raven. Pero, por desgracia, Naruto ya había tomado una decisión y, aunque nunca regresara, sabía que podía contar con Raven para cuidar de su gente.
Con el peso de alguien guiando al clan Fénix fuera de sus hombros, Naruto pronto se fue y nunca regresó aquí. Hasta ahora. Era hora de cumplir con su obligación como verdadero heredero del clan Fénix, de honrar la estipulación que Raven había decretado sobre él. Convertirse en el líder del clan de la casa Fénix. Caminando por los pasillos, Naruto deambuló por los diseños, haciendo algunos giros hacia la izquierda o la derecha, confiando en sus recuerdos para guiarlo a través de su destino antes de llegar finalmente. Mientras firmaba un papeleo tras otro, que provenían de una pila que parecía cada vez mayor, Raven casi lloró cuando levantó la vista para confirmar sus sospechas solo para ver la montaña de papeleo incluso más grande de lo que era hace unos segundos. ¿Cómo fue esto posible? El líder temporal del clan se puso de pie rápidamente, rodeó su escritorio y lanzó la mirada más feroz y profunda a lo que consideraba su némesis definitivo. ¿Crees que puedes engañarme, verdad? La altivez y los indicios de locura estaban presentes en el tono del rubio mientras se reía con crueldad. Bueno, desafortunadamente para ti, la tortura a la que me estás sometiendo no terminará con mi derrota, porque mi señor y el verdadero sucesor de la casa Fénix eventualmente regresará de su autoexilio y cuando lo haga, la más vil de las sonrisas se dibujó en el rostro de Raven. No solo me libraré de tu tormento, sino que tu reinado como rey de las criaturas más repugnantes que existen finalmente terminará, porque el señor Naruto te destruirá. Ja 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 ja. Toc toc. Jadeando, Raven se calmó de inmediato, tomándose un buen momento para recomponerse mientras regresaba a su asiento y se aclaraba la garganta. Adelante. La puerta se abrió y la imagen que siguió dejó sin aliento al diablo sentado. Mi señor. Raven se puso de pie temblorosamente, su semblante irradiaba nada más que sorpresa cuando Naruto entró mientras le enviaba al hombre una pequeña sonrisa. Hola Raven, ha pasado demasiado tiempo. Solo para aclarar y evitar confusiones, cada vez que digo diablo para esta escena, me refiero a Raven mientras que Shinobi obviamente se refiere a Naruto. Al salir de su estupor, una oleada de alegría se apoderó del demonio mientras se dirigía apresuradamente hacia el verdadero señor de la casa y, en un momento de impulsividad, lo abrazó con fuerza. Mi señor. Eres tú. Riendo, Naruto le devolvió el abrazo mientras le daba una palmadita en la espalda a Raven. Sí, sé que soy yo. Raven se soltó y dio un paso atrás, sonrió radiante mientras miraba a su líder. Solo verte me llena de felicidad, mi señor. El shinobi no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. Gracias por tus amables palabras, Raven, y gracias por asumir la responsabilidad de ser el líder del clan durante todo este tiempo. Realmente te lo agradezco y estoy en deuda contigo. No, no. El demonio se mostró en total desacuerdo. No me debes nada, señor Naruto, soy yo quien te debe por la infinita bondad que siempre me has demostrado cuando otros me han menospreciado. Siempre estaré en deuda contigo. Si no estoy en deuda contigo, entonces tú no estás en deuda conmigo, decretó Naruto. Me temo que eres demasiado amable como siempre, mi señor, dijo Raven felizmente con una sonrisa. Aceptemos estar en desacuerdo. Eso provocó una carcajada en Naruto, que negó con la cabeza. Todo lo que entiendo es que por lo que has hecho por mí, tú, tu esposa y tus hijos vivirán una vida de máximo prestigio en nuestro clan. Eso te lo prometo, y te lo agradezco de nuevo, Raven, de verdad. Admito que ser líder de un clan fue muchas veces difícil y agotador, admitió Raven. Pero me mantuve firme y decidida a soportar toda esa fatiga y adversidades, sabiendo en mi corazón que regresarías. Siempre será un gran placer servirte, señor Naruto. Y me has servido bien, sin duda lo has hecho, reconoció Naruto con un gesto de agradecimiento antes de que su semblante se tornara serio. Estoy listo para convertirme en el líder del clan y necesito que me informes de todo lo que sucedió en el inframundo durante los últimos 200 años. Lo entiendo. El rostro del demonio estaba desprovisto de emoción mientras observaba a su líder con profesionalismo. Supongo que primero debería empezar por informarle sobre cómo ha cambiado la dinámica de poder del submundo. Será mejor que nos pongamos cómodos, razonó el ex Jinchuriki mientras caminaba hacia el sofá más cercano y se sentaba cómodamente.
Salto temporal. 3 horas después, y eso es todo lo relevante que sucedió en el inframundo, mi señor, finalizó Raven. Gruñó Naruto mientras procesaba todo, con los labios apretados. Ya veo, entonces Lord Bael cree que puede hacer lo que quiera y salirse con la suya, ¿eh? Me temo que sí, señor Naruto. Raven apenas pudo contener el ceño fruncido al pensar en ese demonio sinvergüenza. Si tuviera que ser honesta, la única razón por la que hemos logrado soportar más abusos es solo gracias a la interferencia del clan Gremory. El shinobi se dio cuenta inmediatamente. El matrimonio arreglado entre la hermana pequeña de Sela y tu hijo. En efecto, confirmó. Tuvimos suerte de haber compartido estrechos vínculos con el señor y la señora Gremory. Sin ellos, el señor Bael nos habría arrebatado más tierras, poder y prestigio. Tal como están las cosas, la única razón por la que no les he fallado es gracias a ellos. Incluso si me hubieras fallado, no te habría culpado, ya que la culpa es únicamente mía por huir de mis responsabilidades, afirmó el shinobi con calma. Pero necesitabas tiempo para llorar a Lord Naruto. Raven salió en su defensa. Recuerdo a Lord Kaisen y a Lady Cynthia. Eran de las almas más amables y gentiles de todo el inframundo. Su compasión y misericordia, junto con las tuyas, son la razón por la que me inclino felizmente ante ti como me incliné ante ellos. Cuando los mataron, el diablo se tomó un momento para recomponerse. Recuerdo que sentí un dolor intenso, todos en el clan sentimos un dolor intenso, porque todos experimentamos su generosidad y compasión de primera mano y en numerosas ocasiones. Si el dolor que sentimos pudo llevarnos al borde de las lágrimas, entonces ninguno de nosotros podría siquiera imaginar cómo debió haber sido para ti. Tú eras su hijo, te colmaron de amor, atención y alegría. Haber perdido todo eso, haber perdido a unos padres tan maravillosos, una sensación de desaliento se apoderó del pecho de Raven. Por supuesto que necesitarías mucho tiempo para llorar la pérdida. Simplemente, ninguno de nosotros esperaba perderte también a ti. Gracias por venir en mi defensa y ser tan comprensiva, Raven. Naruto asintió agradecido. Y ten por seguro que haré que Lord Bael se arrepienta de habernos causado tanto dolor. Raven sonrió con confianza y asintió a su vez. De eso no tengo ninguna duda. Su rostro se tornó serio. Pero si puedo preguntar, señor Naruto, ¿qué exactamente le harás a ese atroz civil señor Bael? El señor Bael es como un halcón, por así decirlo, rió el shinobi con tristeza. Un pájaro que puede volar por el cielo y lanzarse en picado para cazar a su presa con facilidad. Un pájaro que prácticamente tiene la libertad de hacer lo que quiera, creo que ya es hora de que le cortemos las alas. Y él mismo disfrutaría mucho haciéndolo. La emoción y la expectación florecieron en el corazón de Raven. Escuchar esto me llena de gran alegría. Veo un futuro aún más brillante para nuestro clan. Debemos celebrar su regreso, mi señor. Declaró el líder temporal del clan. Y creo que tengo una excelente manera de sorprender a todo el inframundo con su regreso. Naruto no pudo contener su sonrisa. ¿Y qué tienes en mente? Algo apropiado para la ocasión y divertido, dependiendo de la compañía, claro, un baile. ¿Ah, sí? El shinobi alzó una ceja intrigado. Pero si no me equivoco, el más cercano está a 3 meses de distancia. Raven sonrió. Es por eso que me gustaría proponer que organicemos el nuestro propio. Un baile sorpresa del clan que no ha organizado uno en mucho tiempo seguramente despertará mucha curiosidad. ¿Sabes qué?, dijo Naruto después de pensarlo unos segundos. Me gusta la idea, admitió libremente con una sonrisa. ¿Cuándo podrás ser la anfitriona del baile, Raven? Dentro de una semana aproximadamente, mi señor. El shinobi asintió con aprobación mientras se levantaba y caminaba hacia el centro de la habitación. Raven se unió a él. Excelente, entonces vendré el día antes del baile para revelarme al clan, aunque eres libre de informar a tu familia de esto, solo a la familia. Gracias, y me gustaría reiterar que veo un futuro aún más brillante por delante de nosotros con su regreso al lugar que le corresponde, señor Naruto. El séptimo Hokage sonrió. Gracias de nuevo, Raven, lo que has hecho por mí, no lo olvidaré, declaró mientras extendía su mano.
Es un honor para mí obedecerte y servirte, respondió el diablo con seriedad, acercando su propia mano para estrecharla. Alejándose después de unos buenos segundos, Naruto envió un saludo con la cabeza a su compañero de clan antes de salir de la habitación, utilizando sus habilidades sensoriales para escabullirse silenciosamente sin que nadie, excepto el líder temporal del clan, supiera que era mejor. Esperando un buen momento, Raven rió encantada por el regreso del verdadero líder del clan Fenix, lanzando una sonrisa victoriosa a la montaña de papeles que por un rápido y breve momento, frunció el ceño al sonriente ex líder. Ubicación: Kyoto hora. Las 10 de la noche. Al salir del círculo de teletransportación, Naruto usó la llave que Yasaka le regaló para ingresar a su casa, revisando brevemente a Kunou mientras pasaba por su puerta y riéndose de la forma en que su hija estaba tirada en la cama mientras agarraba a su señor conejo. Hija, todavía era algo que estaba procesando, pero Naruto ahora tenía una prometida y una hija nuevamente, bueno, una futura hija. Solo pensar en que tenía una familia nuevamente hizo que Naruto sintiera una gran oleada de felicidad, sus nervios, ansiedad y tensión se desvanecieron mientras una sensación de dicha y serenidad que lo consumía todo lo invadía. Continuó marchando hacia adelante hasta que llegó a su habitación, y entró, saludado por la vista de una habitación lujosamente hermosa pero vacía que alimentó la decepción que envejecía dentro de él. Porque lo que faltaba en la habitación no era ningún mueble ni accesorio, sino otro ocupante faltante. Suspirando, Naruto se tumbó en la amplia cama y esperó pacientemente el regreso de su prometida. Se acercaba el momento en que ella terminaría, después de todo. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho, ya que 10 minutos después, escuchó el sonido de pies golpeando contra el suelo, resonando y acercándose hasta que la puerta de la habitación se abrió. Eres un regalo para la vista. Riendo, Yasaka sacudió la cabeza y caminó hacia él antes de arrodillarse y besarlo suavemente en los labios. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó con curiosidad. Todo ha ido bastante bien, aunque he aprendido mucho y todavía necesito tiempo para procesarlo todo. Tarareando, se incorporó de nuevo y comenzó la tarea de quitarse la ropa una por una. Solo puedo imaginar lo estresante que debe ser convertirse en jefe de un clan prestigioso después de haber estado ausente durante tanto tiempo. Naruto gruñó. No es demasiado estresante si tengo que ser honesto, siendo el séptimo Hokage, ya sé mucho de lo que debo hacer, qué esperar, en quién confiar y en quién no, todo ese tipo de cosas. Eso ayuda a que las cosas sean mucho más fáciles, asintió Yasaka mientras descartaba lo último que le quedaba de ropa, vestida ahora solo con un par de bragas moradas y un sujetador con estampado de flores que parecía estar luchando tremendamente por mantener sus enormes pechos en su lugar. Una mirada furtiva hacia cierto lugar ayudó a confirmar el hecho de que su marido estaba profundamente excitado por su actual estado de vestimenta. Yasaka se levantó, se paró sobre la cama, con los pies colocados a cada lado de los hombros de su amante mientras miraba al hombre que había capturado su corazón. Siendo la provocadora y seductora que era, se arrodilló lentamente, con una sonrisa sensual tirando del borde de sus labios, mientras sus ojos de color dorado se contentaban con admirar la estética del rostro de Naruto. De repente, Yasaka se detuvo, con el trasero en el aire mientras sus manos volaban hacia atrás para desabrochar el sujetador que sostenía sus tetas en su lugar. Tuvo éxito cuando la tela se deshizo, sostenida solo por las puntas de sus dedos antes de arrojar el sujetador lejos. Aterrizó justo encima de la brillante lámpara y la habitación quedó envuelta por la erótica luz violeta que transmitía perfectamente el estado emocional actual de los dos amantes. Enviándole a su prometido una sonrisa lasciva, Yasaka movió juguetonamente sus hombros, haciendo que su enorme pecho se sacudiera y rebotara fuertemente para el disfrute del shinobi, sus enormes pechos proyectaban una sombra sobre su rostro. No es que a Naruto le importara. Entonces, ahora que te has convertido en el líder del clan Fenix y considerando tu reputación, tu poder y su mano derecha se dirigió a su rostro, rozando sus labios, mejillas y mandíbula con los dedos. Tienes una apariencia atractiva. Me imagino que recibirás muchas propuestas de matrimonio.
Solo su capacidad para percibir las emociones le ayudó a saber que Yasaka estaba muy disgustado por el asunto. Naruto no pudo reprimir una sonrisa al pensar que su hermosa esposa estaba celosa. Si te sirve de ayuda, no tengo muchas ganas de recibir tantas propuestas de matrimonio. Pero sucederá, y tendrás que aceptarlo, ya que un jefe de clan necesita una dama de clan. Yasaka hizo pucheros, sintiendo una oleada de irritación ante la idea. Y yo no puedo ser considerada la dama Fennec solo por mi posición y porque no soy un demonio. Es cierto, pero puedo decirles a todos en el baile que ya tengo una hermosa esposa a quien amo profundamente hasta el fin del mundo y más allá y que ella ya me reclamó como suyo. Yasaka se sonrojó ante eso, todo su rostro se puso rosado ante la idea de que su hombre le declarara al inframundo que le pertenecía. Obviamente no puedo decir tu nombre ya que no quiero ponerte a ti ni a Kunou en peligro, pero al menos de esta manera, cuando se lo diga a todos, podrán entender que eres mío, terminó por él. Exactamente. Sonriendo, Yasaka de repente se sentó a la altura de sus muslos, aunque a Naruto no le importó, y se rió. ¿Sabes qué? Quiero que hagas eso por mí, de esa manera, todas las zorras del mundo sabrán que eres mío, enfatizó posesivamente para su diversión. Y nos casaremos esta semana. Lo que la diosa de mi corazón desee, declaró Naruto, provocando que el rostro ya teñido de rosa de Yasaka se volviera carmesí. Sin embargo, a pesar de la vergüenza, no se podía negar que a Yasaka le encantaba oír cómo la llamaba su amante. Bien. Ella asintió con la cabeza con clara aprobación antes de que sus rasgos comenzaran a rezumar sensualidad mientras acercaba su rostro al de él. Solo por eso, recibirás una recompensa, susurró en tono burlón mientras volvía a levantar la cabeza. Comprensiblemente, los ojos de Naruto se dirigieron a los enormes y bien formados pechos de Yasaka, su mirada se desplazó hacia la cremosa extensión de su gigantesco escote y admiró la redondez y el tamaño de las enormes tetas pálidas de la milf rubia y la forma en que rebotaban con el más mínimo movimiento. Al ver cómo su mirada permanecía clavada en su pecho y sentir algo empujándola por detrás, la sacerdotisa sintoísta no pudo evitar reír antes de decidir honrar su palabra de darle una recompensa a su amante. Sus manos se deslizaron hacia la parte posterior de su cabeza y, al captar el mensaje, Naruto levantó la cabeza ligeramente para que las palmas de ella estuvieran directamente debajo de la parte posterior de su cráneo. Con un tirón suave pero firme, el shinobi se sentó mientras Yasaka lo atraía hacia ella, sus palmas dejaron su cabeza y se deslizaron por encima antes de descansar en el costado de su rostro. Sintiendo una intensa excitación, Naruto estaba indefenso ante los avances depredadores de Yasaka mientras ella se abalanzaba y le robaba el aliento con un beso que le quitaba el alma. Desgarrador del alma fue una descripción precisa, ya que al shinobi le robaron la capacidad de pensar, solo el instinto y cientos de horas de experiencia con la bomba rubia de su prometida lo ayudaron a superar esta terrible experiencia mientras sus labios se fusionaban con los de ella a la perfección, su lengua chocando en un duelo con su propia lengua mientras se deslizaban uno sobre el otro, tratando de ejercer dominio. Como la milf rubia ya había esperado, ejercer su dominio sobre Naruto en un duelo de lenguas fue más fácil decirlo que hacerlo, un hecho que solo se resaltó por el hecho de que permanecieron encerrados en un punto muerto durante 20 segundos. Queriendo profundamente ganar la actual batalla de lenguas, Yasaka recurrió a un truco sucio, empujándolo repentinamente sobre la cama con el peso de su cuerpo, luego deslizando su lengua justo cuando Naruto gemía de sorpresa por el empujón. Con su ventaja venenosa, Naruto estaba indefenso ante los ataques entrantes, mientras Yasaka le introducía a la fuerza una lengua resbaladiza por la boca y la garganta. Habiendo perdido la batalla, Naruto tuvo que hacer todo lo posible para permanecer cuerdo mientras Yasaka anunciaba salvajemente su superioridad sobre él, luchando con su lengua para someterla mientras sus mejillas se hundían al succionar sus labios con los suyos. Eligiendo rendirse voluntariamente, incluso si eso lastimaba un poco su orgullo, Naruto hizo exactamente eso mientras su mano izquierda golpeaba suavemente el enorme trasero de su amante 3 veces. Afortunadamente, ella captó el mensaje al instante y apartó un poco la lengua mientras convencía suavemente a él para que la siguiera. Su intenso y apasionado beso tomó un giro más suave cuando la lengua de Naruto se deslizó sobre la de ella con mínima resistencia y Yasaka gimió mientras su amante exploraba el interior de su boca, por lo que ahora debía parecer la 100ª vez. Su mirada entrecerrada se posó sobre su hermoso par de zafiros. El tiempo mismo parecía haber perdido significado y valor mientras la pareja de novios continuaba besándose y besándose durante lo que parecía una eternidad.
Pero incluso con su biología sobrenatural, sus pulmones solo podían soportar hasta cierto punto y Yasaka fue la que se apartó. Un fuerte estallido resonó en toda la habitación cuando sus labios que succionaban con avidez y estaban pegados a los labios de Naruto finalmente se separaron. Se escucharon jadeos y silbidos especialmente fuertes, mientras Naruto y Yasaka continuaban inhalando y exhalando, alimentándose con el oxígeno que les fue robado en el momento en que los dos se involucraron en otra sesión de besos apasionada e intensa. Un hilo de saliva brillante y flácido unió sus labios y, en un momento de alegría, Yasaka se limpió el hilo con el pulgar antes de lamerlo. Gano, perdedor. Naruto frunció el ceño antes de pellizcar con fuerza el trasero gordo y macizo de Yasaka, recibiendo como recompensa un chillido fuerte y doloroso antes de finalmente dejar de pellizcar mientras su esposa lo miraba peligrosamente. Hiciste trampa, acusó. En una batalla entre shinobi no se juega sucio, solo se gana o se pierde, dijo con aire de suficiencia, sin molestarse siquiera en reprimir su sonrisa burlona cuando Naruto hizo una mueca de dolor. Y como yo gané, no pudo evitar enfatizar. Eso significa que tienes que hacer lo que yo quiera. Ese es nuestro acuerdo. Para agregar más claridad, el acuerdo entre las dos rubias fue que quien ganara, cuando tuvieran una sesión de besos apasionados, tendría que cumplir con una orden que el ganador decidiría. Habiendo perdido la batalla, incluso si fue por juego sucio, Naruto no tuvo más opción que hacer lo que Yasaka quisiera, incluso si era solo una orden que estaba obligado a cumplir. Sí, lo sé. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? Te dejaré jugar con mis pechos más tarde, prometió Yasaka antes de mover la cabeza hacia un lado de su rostro, con la boca junto a su oreja. Pero ahora mismo, quiero tu lengua ahí, susurró con voz gutural. ¿Otra vez? Naruto parpadeó sorprendido, aunque sinceramente, definitivamente no tenía problemas con su pedido, en realidad era todo lo contrario. Yasaka se sonrojó profundamente. No es mi culpa que seas tan bueno con tu lengua. Se defendió. Y no actúes como si no lo disfrutaras, ayer mantuviste tu lengua allí durante horas. Y anteayer también. Si hablas más fuerte, despertarás a Kunou, dijo Naruto con crueldad, riéndose mientras Yasaka se quejaba antes de golpearse el pecho. Está bien, me atrapaste, lo disfruto, admitió. Entonces, ¿qué estás esperando? Yasaka lo miró expectante. Adórame. Como mi diosa decreta, afirmó, dibujando una sonrisa complácida que cruzó el rostro de Yasaka.